¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Israel Luis Martínez, mi matrícula es 22019413. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho por medio de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Curso el módulo Juicio de Amparo 1. El reto es el número 2, Jurisprudencia. En esta ocasión analizaremos 3 casos de jurisprudencia por medio de 5 planteamientos. Finalizaremos con una conclusión. De acuerdo con el estudio de estos 3 casos que se exponen a continuación, responderemos de forma coherente y argumentada a los siguientes planteamientos. Planteamiento número 1 dice: respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción y criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Bueno, la respuesta a este planteamiento se empleó el método de reiteración. Con base en los artículos 103 y 107 constitucional direccionados a la ley de amparo. Jurisprudencia por reiteración, capítulo 3, artículo 224. La jurisprudencia por reiteración se establece con los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas. Por otra, en contrario, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Respecto al planteamiento número 2, dice: respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia A/J93/2013, décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A/J78/2018, décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La respuesta a este planteamiento es: se interpretaron las legislaciones adjetivas penales del estado de Chihuahua y Durango y se sustentó por la orden de citación del investigado en la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho de libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. La primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia de las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales a la citación a la audiencia inicial. Teniendo como base el artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra las normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causan perjuicio al quejoso con contradicción de tesis 141/18 entre las sustentadas por el segundo tribunal colegiado en materia penal y civil del 20º circuito, el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito y el tercer tribunal colegiado del 27º circuito, 17 de octubre de 2018. Ahora bien, en el planteamiento número 3 dice: respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del seminario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Bueno, dice: para el caso 1 y 3 se publicaron en la época novena y para el caso número 2 fue en la 10ª. Pasamos al planteamiento número 4, dice: en el caso número 3 señala qué autoridad es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La respuesta: esta jurisprudencia PJ 145/2000 es aplicable en escala jerárquica con base en el artículo 117 de la Ley de Amparo. ¿Qué nos dice el artículo? La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, a excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo será de la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezca los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para las autoridades jurisdiccionales de la Federación, de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito.
En lo que respecta al planteamiento número 5, dice, el caso número 1 identifica si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que debió emitirse para su aprobación. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 223? Dice, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen un precedente obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o no derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Para el caso 1 que sea realizado por reiteración cumplió artículo 224, la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustente por unanimidad un mismo criterio de 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Bueno, a manera de conclusión respecto al análisis de estos casos, puedo determinar que después de analizar los casos puedo hacer mención el papel importante que trasciende la jurisprudencia. Su objetivo principal es la interpretación de las leyes cuando la misma es confusa, no es clara y mucho menos precisa. A la definición la vamos a encontrar en diferentes contextos, pero todos a una misma dirección con base en artículos constitucionales 103 y 107 que por medio de la ley de amparo hace funcionar este esquema de legalidad utilizando los recursos necesarios para aplicarla. En este caso puedo decir que la jurisprudencia solamente es una interpretación de la ley. Gracias.